Hola, un gran saludo a todos estos fieles estudiantes, a estas personas que cada martes nos están acompañando para seguir este estudio del fascinante libro Evangelio de San Juan. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 11 y le hemos llamado De regreso del más allá. Y es la historia de revivificación o resurrección de Lázaro. Vamos a empezar en Juan capítulo 11, verso 1, dice: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Estamos viendo aquí que Betania es una ciudad que queda a unos 3 kilómetros de Jerusalén. En este momento Jesús se encontraba en el desierto, le había tocado hacer ministerio a Jesús realmente como lo hizo Juan el Bautista, de alguna manera cuidado por las multitudes que estaban en el desierto, ya que la vida de Jesús corría peligro, su ministerio corría peligro en Jerusalén, ya que ya había hecho ustedes saben la historia, había estado allí, había de alguna manera alborotado a los líderes religiosos, y entonces era una persona que estaba buscada, ¿no? Y con estos religiosos habían dejado en claro que querían acabar con la vida de Jesús. Entonces también nos hace la cita Juan, que esta María que él introduce en este capítulo, tiempo después los vamos a ver, que es la misma mujer quien derrama el perfume costoso en señal de adoración sobre Jesús. Hola. Es buenísimo compartir este tiempo juntos y saludos a todos. Seguimos la historia interesante, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Y una frase que Gloriana y yo compartíamos hace un rato antes de comenzar es justo esa frase. Qué fuerte, ¿no? Aunque Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro, se quedó a pesar de la situación que vivían como familia. Es tremendo pensar en esto, ¿no? Que el hecho de que nosotros vivamos circunstancias muy difíciles y que no entendemos, no significa que Dios no nos ame. No debe ser una invitación a dudar del amor de Dios, porque tenemos un ejemplo claro acá, y es lo espectacular del Evangelio, porque nos deja ver no solamente los hechos per se, sino lo que había detrás del corazón de Jesús, de la mente de Dios. Dios nos ama profundamente, y a pesar de que nos ama, nos tiene que dejar pasar por ciertas cosas por las que tenemos que pasar, y no hay otra. Y eso no ofrece una explicación fácil a los de ustedes o cuando nosotros pasamos un momento difícil, pero nos tiene que traer de alguna manera consuelo, saber que Dios sabe que Él está. Y aunque Jesús no estaba físicamente allí con ellos, que es lo que ellos querían, Jesús realmente estaba con ellos, estaba conectado con ellos. Y por esas cosas que el Evangelio no explica tampoco, Jesús dice: pues nos quedamos 2 días más. Y lo único que Jesús dice también es: esta enfermedad no va a terminar, o sea, la muerte no va a ser la última palabra en esta situación en particular, aunque suceda. Ellos no sabían, ellos solo escucharon: está enfermo, pero Jesús sabía a dónde iba a terminar la situación. Sin embargo, Él dice: esta situación no va a terminar en la muerte. La muerte no va a tener la última palabra en esta situación. Y sea cual sea
el final terrenal de cierta situación, la esperanza que tenemos todos nosotros es, y lo vamos a ver hoy, no importa cuál sea ese final, la muerte no tiene la última palabra sobre la vida de aquellos que esperan en el Señor. Eso es lo que dice. Y entonces es bueno subrayar, si tienes tu Biblia, subráyalo. Quizás en algún momento lo necesites recordar, yo también. Quizá hoy. Quizás hoy, ¿verdad? Necesitamos, sí, hay noticias que nos hielan el estómago, ¿no? Que un diagnóstico que nos dan, que aunque sea una enfermedad, realmente detrás de ciertas enfermedades hay muerte, ¿no? Hay una posible muerte. Y esto nos hiela el estómago, o una noticia como a muchos nos pasó, el coronavirus, y de pronto las noticias de que van a despedir a muchas personas y de pronto pensar que nosotros vamos a caer dentro de esa lista, nos hiela el estómago. Pero qué lindo que a Jesús no corre ante las circunstancias, Jesús no corre ante las crisis, Jesús siempre busca glorificarse, ¿no? Y esa es la clave en toda esta introducción a la historia, y esto va a servir para que la gloria de Dios se haga evidente. Eso me gusta, me recuerda el capítulo anterior en el que estuve reflexionando sobre, o uno de los capítulos anteriores, el ciego, a quien Jesús sana, y de quien los discípulos dicen, Señor, fue por culpa de él, de su pecado, de sus papás, que nació ciego. Y Jesús dijo, no fue ni por culpa de sus papás ni por él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y eso me parece una constante en Juan, como él nos ayuda a ver que en la vida de fe hay algo más allá que el bienestar temporal de nosotros. Y es la gloria de Dios. Tú y yo vivimos ahora en función de otra meta, que es que se vea la gloria de Dios, que se manifieste la gloria de Dios. Un último pensamiento antes de avanzar también es pensar que me pongo en el papel de padre con un hijo y me doy cuenta que el amor me empuja a tratar de evitar que mi hija pase ciertas cosas, pero Jesús me enseña lo contrario. O sea, el amor se sostiene porque sabe que un hijo necesita de todas maneras pasar ciertas cosas para ser una mejor persona después. Claro. Y aunque lo veas llorar en un momento, aunque le tengas que quitar algo en un momento y le cause dolor, en realidad estás viendo hacia un futuro en donde el bienestar va a ser mayor que la comodidad temporal. Y bueno. ¿Te acuerdas de ese amigo nuestro, Gustavo? Recuérdame. Que estábamos en una conferencia y él es muy chistoso, Gustavo Falcón, algunos de ustedes lo escuchan, y como Jesús dice que esta enfermedad no va a acabar en muerte, entonces dice, seguro Lázaro estaba ahí padeciendo porque realmente sí murió, lo que pasa es que no sabían era que no iba a ser, realmente no iba a quedar muerto en esta ocasión, o sea, sí murió, pero iba a resucitar. Entonces él decía que él se quería despedir de sus hermanas y llamarlas porque se estaban muriendo, y las hermanas decían que ya el maestro dijo que no era para muerte. No te quejes tanto. Sí. Y nos daba mucha risa pensar de esa forma, ¿no? En ese cuadro que realmente no es que nosotros tomamos así la vida, no es que sabemos que alguien está pasando una situación, y sobre todo cuando es alguien que amamos. No, en esa situación sí lloramos, nos estresamos, y es el cuadro que vemos, aunque Jesús hubiera dicho que no era para muerte, hay todavía una gran desesperanza, ¿no? En esta familia. Claro, están pasando un momento terrible, ¿no? Porque es un mensajero el que les llega a dar la noticia, y ese mensajero tiene que regresar, ¿no? Sí, también nos lleva a algo más aquí para avanzar en el texto, en la historia, y es que realmente es probable que al mensajero le tomara un día de camino, y por lo tanto, al llegar a decirle a Jesús que tu amigo está enfermo y que quieren que vaya a visitarlo, ya para ese momento, ya ese hombre había muerto. Había muerto. Lázaro había muerto, ¿no? O sea que cuando él regresa diciendo que Jesús dijo que esa enfermedad no era para muerte, yo creo que ni dio el mensaje. Ni Lázaro ya escuchó aquello, ¿no? Es increíble, sí. ¿no? Entonces, pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Pero sus discípulos
se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. Esa es la razón por la que Jesús está En el desierto. Lejos, ¿no? Irás allí de nuevo. Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver por dónde tiene la luz porque tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el riesgo de tropezar porque no hay luz. Entonces agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, le dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Y bueno, en realidad aquí hay una forma en que Jesús está llamando la atención de una manera muy fuerte con las palabras que usa, la atención de los discípulos. ¿Para qué? Para enseñarles esta situación va a conectarlos a ustedes de una manera tan vital conmigo, en que ustedes van a creer realmente quién soy yo y van a tener que acordarse de esto un día cuando la desilusión venga a sus vidas, porque verán a Jesús morir y no se acordarán de las profecías ni de nada de lo que a Jesús había dicho y dudarían de Jesús. Pero este evento tendría de alguna manera que terminar de reafirmarles en quién habían creído eventualmente. Y entonces, claro, los discípulos están preocupados por Jesús, ya lo dijimos, por razones obvias, y Jesús de toda manera les dice, estoy siguiendo una agenda, estoy siguiendo un reloj que me indica Yo creo que cuándo es el tiempo para moverme. Exacto, y por eso tiene que ver ese dicho que él dice, el día tiene 12 horas y el que anda bajo la luz sabe cuál es el camino. Jesús sabía, o sea que a pesar de las noticias de amenazas de muerte para Jesús, Señor, si vamos a Judea te van a matar. Él dice, yo ando bajo la luz, yo no tengo por qué esconderme. Claro. Yo sé cuál es mi tiempo y de todos modos sí sabemos que estaba cerca la hora de Jesús cuando esto está pasando. Claro. La resurrección de Lázaro es un evento muy cerca de la muerte de Jesús. Claro. Y en algún momento Jesús ya, más adelante en esa semana de su muerte, él comenta como que la noche llegó. Sí. Y entonces ahí él no puede trabajar. O sea, la noche de ese propósito misterioso de Dios, donde él tiene que entregar su cuerpo para morir. Bueno, entonces vemos claramente que Jesús está tomando la situación para guiar a sus discípulos a un encuentro de fe mayor con él. Continuamos ahí. Dice, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Qué encuentro tan precioso. Cuando Marta se entera que Jesús viene de camino, no espera que Él llegue. Ella va y le recibe, pero le recibe con la misma desilusión que cualquiera de nosotros le hubiera recibido. Le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, Señor, si tú hubieras llegado unos cuantos días, es más, cuando te mandamos el mensaje, Señor,
mi hermano no estaría muerto. Pero ahí mismo vemos que esa fe que tenía Marta, que le dice, Señor, yo siempre he creído que tú eres el Mesías, se ve de alguna manera quebrantada o atropellada ante la aflicción. Y es normal. En medio de todo están, Señor, no entiendo. Algunos dicen, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permites? Y se llaman estas crisis de fe que nosotros en el camino, como seguidores de Cristo, aún como servidores de Jesucristo, como ministros, cuando pasamos por aflicción le decimos, Señor, no entiendo, Señor, no puedo entenderlo. Y entonces algo sucede, hay una transformación preciosa en la conversación, que es lo que nos pasa a todos también. Conforme hablamos con Jesús, nuestras dudas se disipan. A pesar de que no ha cambiado la situación, nuestro corazón cobra aliento ante la conversación con Jesús, porque ella viene en un reproche y dice, pero aún ahora sé que todo lo que pidas al Padre se te será dado. Hermoso, y por eso Jesús también responde a esa fe y le dice, tu hermano, o sea, lo que ella decía, Señor, lo que tú pidas. Yo creo que ese clamor de Marta, aunque Jesús sabía lo que iba a hacer, porque él dijo, lo voy a ir a despertar, pero ese clamor de Marta anticipó y le dice Jesús, tu hermano resucitará. Y aunque ella recibe la noticia de alguna manera, como ella lo puede interpretar a los ojos de la humanidad, dice, sí, Señor, yo sé, en el día final, cuando todos resucitemos, Él va a resucitar. Pero realmente Jesús le dice, tú estás enfrente de quien es la resurrección y la vida. Y vemos otro yo soy manifestado en el libro de Juan. Otro tipo de yo soy que necesitamos creer, y es que Jesús es la vida y Él es la resurrección. Y dice, y el que crea en mí jamás morirá. Entonces, lo que me gusta es que la demora de Jesús y la consecuencia de la demora de Jesús no fue suficiente para disminuir la confianza en Él. Porque conforme ella está hablando de su desilusión, en el fondo es la confianza lo que lo saca adelante. Yo recuerdo cuando tuvimos esta pérdida de nuestro primer embarazo y estábamos tan ilusionados por este regalo del Señor y cuando llegamos del hospital después de un legrado, cuando ya sabes que no hay nada en tu cuerpo, que no hay vida, y llegas con este silencio, con este vacío, realmente lo que salió en este cuarto fue, Señor, yo no te puedo preguntar por qué, porque no lo voy a entender quizá. Tú eres tan conocedor de todo, Señor, pero lo que sí sabemos en medio de la oración fue esa confianza al hablar con Jesús, cuando abres tu corazón aún en la desilusión de Jesús, con Jesús. Su presencia te trae consuelo y te da perspectiva. En ese momento, en ese cuarto, la presencia del Señor nos llenó y empezamos a adorarle y puso confianza aunque no habíamos visto. No teníamos la niña de regreso o el niño de regreso, no había pasado nada, pero pudo nuestro corazón descansar en los brazos, en la presencia de nuestro Señor. Encontramos realmente fuerzas nuevas y consuelo en la presencia del Señor. ¿Cuánta desilusión se cambiaría en consuelo si recurriéramos a hablar con Jesús más rápido, ¿no? más pronto? Más. O sea, cuánta confusión también, sí. Cuánto estrés vivimos, no sé, está comprobado que la meditación, por ejemplo, se recomienda mucho, quitándole todos los aspectos místicos que pudiera tener en Oriente, que la meditación produce en las personas un estado saludable, les ayuda a manejar el estrés, los niveles, etc. Yo digo, ahora meditar con Jesús. ¿cómo? Sí, si eso es simplemente entrar en un X estado del cerebro en donde puedes controlar la presión arterial, por ejemplo, ¿cómo puede ser eso más poderoso que hablar con una persona que nos ama y en la cual podemos confiar y que puede, como un padre paciente, ayudarnos a procesar cosas difíciles? Eso es lo que es la oración.
Es una conversación con Dios que Profunda. es rica, donde puedes sacar tu corazón, tus sentimientos, tus batallas, y Él va a estar allí para escuchar, y muchas veces te va de una vez a guiar en su palabra, a encontrar quién es Él, porque la respuesta de Jesús para Marta no es, te voy a solucionar la circunstancia. Marta, lo que necesitas entender es quién está contigo. Punto. Puede ser que su hermano fuera a resucitar, que ya no lo sabe. No. Pudiera ser que no, pero la diferencia no la hacía otra cosa más que entender y aceptar, internalizar quién está con nosotros. Y ese era Jesús, el que es resurrección y vida. Luego Marta, dice, continúo, luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. Ustedes saben que hay, en la época de Jesús, las personas que pasan por un luto acostumbran a llamar personas que se dedican a llorar. Sí. Precisamente para... Yo pienso que era un ritual interesante porque hoy día las personas escogen cómo procesar el duelo, pero tener presentes a personas que lloraban por ti, de alguna manera tenía que ayudar, es un pensamiento mío, pero tenía que ayudarle a la persona a resolver, a pasar ese momento de duelo y a quizás cerrar el capítulo más pronto. A veces hay personas que se cierran, se endurecen y no. Pueden estar estoicos delante del ataúd de una persona a la que amaron mucho y no derramar una sola lágrima. Y se respeta eso. Pero simplemente pensé, es bueno aclarar que ahí estaban las personas que lloraban para Marta y para María. Y la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Y es una cosa para observar también. Hay una mezcla tan fuerte de emociones en Jesús que es 100% Dios y 100% humano. Una mezcla de emociones que todos las hemos tenido en algún momento cuando hemos perdido a alguien amado. Es una mezcla entre el enojo y sentirse irritado con la vida, con uno mismo a veces, y conmoción, profunda tristeza. Y preguntó dónde lo pusieron. Y ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Y el versículo que sigue, te lo robo, que ibas a leerlo, pero entonces Jesús lloró. Y la gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Aparentemente los términos griegos para hablar de cómo Jesús se sentía, que es embrimaomai y tarazo, hablan de enojo y hablan también de agitación emocional. Y qué cosa, qué momento tan fuerte para Jesús. Yo asumo que Jesús está enojado ante el desastre que el pecado produjo en la raza humana. Quizás conmovido también ante la desgracia, el luto, lo que los seres humanos viven. Es que es la máxima consecuencia que la humanidad puede afrontar, es la muerte, es la máxima consecuencia. Y no, lo queramos o no, toca a todo el mundo, sí. O sea, es inevitable para todos nosotros como seres humanos. Y ahí está el creador del cielo y de la tierra indignado porque esto no fue lo que él creó, esto no fue lo que él quiso para la raza humana. Digo yo, reflexiono sobre eso simplemente. Y la gente vio tal reacción emocional en Jesús que dicen, miren cuánto lo amaba. Y es cierto, es cierto. Es que podemos hablar de milagros que Jesús hizo con otras personas,
Pero es que cuando hablas de María, Marta y Lázaro, estás hablando de los amigos de Jesús. Estás hablando de una casa a la que Jesús le gustaba llegar a quitarse las sandalias, a comer rico y a conversar con ellos. Gracias a Marta, comía rico. Sí, ¿verdad? María era la que se embobaba y se quedaba sentada ahí mirando a Jesús, y Marta era la que cortaba las cebollas y de pronto ya con así como con más velocidad. Y le hacía así a María. Shh. Oye, ya deja de estar escuchando al maestro, vente para acá. Venga a ayudar. Y siempre todos hemos reflexionado, digamos, yo director de alabanza siempre puse a María como la que ella escogió la mejor parte, decía Jesús, es cierto. Esa es la que sabe enfocarse, no, que cortar las cebollas, que el sartén, no, eso es... Ella sabía adorar a Jesús, estar a los pies de Jesús, pero la verdad es que las dos eran importantes. Y hay una forma de adoración también en Marta. En el servicio. En ministrar a Jesús. Claro. La otra recibía, y eso, como le decía Jesús, ella escogió la mejor parte porque es la que está llena, pero por otro lado, Marta bendijo a Jesús y al montón que venían con Jesús. Así es. Entonces, tienes a una familia que es cercana. Tendrás tú una casa de unos amigos que solo pensar en ellos evoca cosas tan buenas. Y que cuando sufren, sufres tú con ellos. Sufres terriblemente, ¿no? Terriblemente. Yo recuerdo una época en mi vida, yo tengo amigos amados en varias partes del mundo. No son muchos, tengo gente que quiero, pero hay amigos que me han recibido en sus casas en momentos de mucho, mucho dolor. Y se convirtieron en mi hogar, en mi casa. Y qué cosa, ¿no? Y cuando ellos sufren, el golpe es tan grande para uno también, tan fuerte. Y ahí está Jesús. Si me puedo comparar con Él, o podemos compararnos con Él en alguna medida, ahí está Jesús, completamente dolido por lo que está pasando y contemplando dónde quedó su amigo Lázaro en una tumba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podría impedir que Lázaro muriera? Es la típica el juicio y las preguntas de gente que, bueno, no sabe ni quién es Jesús. Yo siento que el llanto, el contratar a estos llorones o lloronas que hasta hace poco se usaba en nuestros países, no sé si todavía en alguno de tus países se acostumbre, gente que va a los entierros que ni conocen al muerto, pero lloran como si lo amaran, y al final de que lloran se secan las lágrimas y les cobran, ¿no? Porque de alguna manera el llanto ante una pérdida muestra que tan amada era esa persona. Entonces es más por el nombre del muerto que venían las personas a, de alguna manera, ayudar a que se hiciera realmente un buen cierre para esta persona. Pero Jesús está frente a una tumba y está llorando, y un grupo dice, wow, cuánto lo amaba. Ahora, el llanto de Jesús no es un llanto de desesperanza, no es decir, ay, claro, ¿por qué lloró? ¿Por qué murió? ¿Por qué pasó esto? Es un llanto de compasión. Es casi lo que le está diciendo Jesús. Son varios sentimientos en donde hay enojo por la situación, pero también hay esta compasión por la humanidad. Nada, yo creo que antes de cerrar acá, es bueno que pienses hoy, es bueno que pienses cómo Jesús ha llorado por nosotros, donde nos ha visto. A mí me cambió la vida tener una experiencia muy particular, fue mi experiencia nada más, pero en algún momento en la vida, ante el enojo de lo que yo había tenido que pasar en un hogar quebrantado, Jesús se me muestra como esa persona que estuvo allí en uno de los momentos más difíciles de mi niñez, llorando conmigo. Y aquello me cambió la perspectiva, me hizo encontrarme a mí mismo en el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Jesús sabe, si alguno de ustedes, si alguno se ha preguntado, ¿dónde estaba Dios cuando esto pasó? ¿Por qué Dios? ¿Será que Dios entiende? Mira la cruz y date cuenta de que Dios abrazó en la cruz el dolor por todos nosotros e hizo algo más. Jesús estaba todavía enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba. Dice, estoy leyendo bien, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada.
corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Y Jesús se atreve a violentar una tradición rabínica en donde se le prohíbe, por supuesto, a las personas destapar la tumba de alguien, mover la piedra y destapar, exponer un cuerpo que ya está en proceso de putrefacción. Y eso expuso incluso a los mismos que se lanzaron a mover esa piedra obedeciendo a Jesús. Pero hay algo en la autoridad de Jesús en ese momento, algo en la autoridad de Jesús que para a Marta, le dice: recuerda, ubícate con lo que te dije. O sea, puede ser que tú estés delante de una tumba apestosa, puede ser que tu vida parezca eso, pero cuando yo me hago presente, cuando yo digo muevan la piedra, es porque vas a ver la gloria de Dios. Cuando yo te digo que creas, que estés en paz, que confíes, aunque el mundo se esté sacudiendo, tú tienes que saber a dónde te vas a ubicar. ¿Te ubicas con lo que está pasando o te ubicas conmigo, que tengo la autoridad? Y así es que los hombres hicieron lo que Jesús les dijo. Y nada, Jesús grita: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Wow. Tremendo, ¿no? Increíble. Estábamos conversando hace un rato, cómo hemos escuchado a predicadores decir a lo largo de los años: vale que Jesús dijo Lázaro, porque si llega a dejarlo así, simplemente ven fuera, se levantan todos los muertos que hubiesen estado por los alrededores, ¿no? Pero ese es nuestro Señor. Ven fuera, está cubierto con vendajes. Eran varias libras de vendajes y especias que trataban de alguna manera de mitigar lo que sería el olor de ese proceso terrible que el cuerpo sufriría. Y así es que difícilmente, no sé cómo Lázaro habrá salido de la tumba, pero bendita hora que sale y lo ayudan a liberarse de todo aquello, y el resultado no se deja esperar. Al ver lo que sucedió, muchos entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver rápido a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Y aquí se da un punto de ruptura, sí, un punto de cambio. Ya se dio una aceleración en el proceso inevitable de conflicto con Jesús. Sí. Bueno, hay algo tremendo también que vemos aquí antes de seguir adelante, y es que había una creencia, de hecho se descubre en el siglo III dentro de los escritos judíos, que la creencia era que el espíritu de la persona cuando moría se quedaba por 2 o 3 días cerca del cuerpo para ver si podía de alguna manera reincorporarse, y al no suceder esto, entonces el espíritu se iba al lugar de los muertos, al lugar del Seol. Interesante, porque sí, Jesús, conociendo las tradiciones, cosas que nosotros no conocemos porque no las tenemos a la mano, pero ya es información que está allí, Jesús conociendo, Él se toma el tiempo de esperar para que no haya duda, que no es que el espíritu estaba esperando que Lázaro estuviera de alguna manera poder volver a entrar en el cuerpo, sino cuando ya en la tradición o en esa creencia no podía estar más, porque lo que decía que alejaba completamente al espíritu del cuerpo era la putrefacción. Cuando el cuerpo empezaba a descomponerse, esa era la señal en donde ya el espíritu no estaba cerca del cuerpo. Por lo tanto, cuando María o Marta dicen: Señor, ya está putrefacto, o sea, ya empezó el proceso, ya no está por allí, pero Jesús vence eso. Lo mismo la resurrección de Jesús.
tiene un tiempo, no fue que fue al día siguiente, en parte para tirar abajo cualquier argumento de duda de su poder sobre la vida. Esto me parece interesante. Lo otro que yo veo muy interesante es que cuando la gente tiene dureza en el corazón, ni ver a un muerto que estaba pudriéndose, levantarse y salir de la tumba, ni eso los convence. Por lo tanto, recuerden que en el libro de Juan hemos estado estudiando que cada vez el Señor dice, no crean por las señales. O tú que eres líder de una iglesia o líder espiritual, muchas veces dices, Señor, que mi ministerio tenga alguna validez trayendo señales milagrosas. Dios, cuando le place, hace estas señales, cuando encuentra fe, hace estas señales, pero a veces no las hace porque entonces la fe de las personas espera hasta las señales, cuando Jesús en todo el libro de Juan lo que honra es la fe, sin las señales, sino dice la fe en la palabra, en lo que Él dice que es, y esta tiene que ser la señal que transforma, que la misma palabra transforme el corazón, penetra en el corazón. Eso es lo que se debe buscar. Entonces, para no poner y no estar como inmaduros, yendo detrás de cualquier cosa, porque bueno, lo mismo hicieron en los egipcios, los magos egipcios, ellos cuando Moisés tira la serpiente, sí, a nosotros también, o sea, hay una competencia de ver quién hace señales más poderosas y el Señor no está en ese negocio de mostrar quién es más poderoso, su palabra es suficiente y esa es la única que es poderosa, entonces, para salvar y para hacer las señales. Entonces, viene el punto de ruptura porque los que no creyeron, lo que hicieron fue que se fueron a contar a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Dice el verso 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Voy a parar allí. Los principales sacerdotes y los fariseos son una élite de ley religiosa, de la religión judía. Pero hay otra élite que se llama el Concilio Supremo, que es conformado por 70 eruditos que estudian la ley y que se forma ya que Jerusalén o Israel ha estado bajo dominios de otros pueblos y en este momento está bajo dominios de Roma. Y son estos eruditos los que tienen que investigar qué tanto pueden ellos negociar para tener cierta libertad y tener su independencia dentro de este dominio del Imperio Romano, que realmente les permitía tener una identidad como pueblo. Sin embargo, el riesgo y la preocupación de ellos, ¿qué vamos a hacer con un hombre que se declara el Mesías? Qué interesante, me pongo yo a pensar, porque era el Mesías anhelado, pero también tenían que ver cuánto me va a costar recibir al Mesías y si realmente ellos estarían dispuestos a perder el favor de Roma a causa de este Mesías. Porque lo que sigue diciendo es, si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. ¿Por qué? Porque el Mesías prometido era rey, venía a ser proclamado. Ellos sabían que era libertador, lo que no entendían era libertador de qué. Pero como se postulaba como un libertador y como un rey, ellos prefirieron las cadenas de Roma a recibir a este Mesías, ya que vieron el poder del ejército romano. Y si un hombre se levantaba como rey o como libertador, de seguro iban a venir contra ellos, el ejército romano se iba a acabar. Y ellos decían, va a acabar con nuestra nación. O sea, por un lado tú ves que esta gente no tenía fe en este Mesías que les iba a liberar. Claro. No lo tenía porque temieron más al ejército romano. Entonces, Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de qué están hablando. ¿No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo
y no que la nación entera sea destruida. ¿Qué está diciendo aquí Caifás? Maten a Jesús, hagámoslo la víctima. Pero dice la palabra, no dijo eso por su propia cuenta como sumo sacerdote. En aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Qué tremenda declaración. Aunque en su inteligencia él dice, hagámoslo la víctima para que ninguno de nosotros suframos, realmente Jesucristo estaba haciendo ese cordero inmolado, ese sacrificio perfecto, que realmente su muerte salvaría no solamente a esa nación, sino a todos los que en él pusieran su confianza. Termina aquí el texto, así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Yo digo que un último pensamiento, de todas maneras, al respecto de esto es cómo los seres humanos podemos tener estrategias y planes y manipular cosas y creer venir con nuestras ideas acerca de qué nos conviene más, sin saber que hay un Dios que tiene un plan por encima de los tronos y los gobiernos, y ese plan corre a cumplirse y nadie va a detener que el reino de Dios se establezca. Así como nadie detuvo que Jesús cumpliera su misión y diera su vida por nosotros y resucitara para que naciera la iglesia, nadie va a detener que el reino de Dios venga finalmente a ser establecido y que a través de la iglesia la voluntad de Dios y el propósito de Dios siga avanzando en el mundo. Nos encantaba mirar cuando entrábamos al edificio esta tarde antes de grabar cómo está el registro de todo lo que la iglesia está haciendo, ayudando a las personas, llevando recursos y ayuda y alivio a personas en necesidad. Y muchas de esas cosas han pasado durante esta pandemia. Y eso es lo que ha experimentado la iglesia en todas partes del mundo, ¿no? Que la iglesia no se ha detenido. La iglesia ha continuado extendiendo sus brazos de misericordia, de amor y llevando esperanza a la gente, porque Dios tiene una agenda y esa agenda se va a cumplir por encima de lo que dicen los seres humanos. Y en esta misma línea de pensamiento, qué bueno cuando uno lee la historia de Lázaro, que uno se da cuenta que hay uno que tiene el gobierno de nuestras vidas en la mano. Amén. Y que nos llama a confiar que Él es la vida, Él es la resurrección, Él es nuestro Salvador. Y te invitamos hoy a que vengas a un lugar de paz, en medio de lo que sea que tú estés enfrentando, paz a tu corazón. En el nombre de Jesús. Confianza a tu corazón. Sí, Señor. Que el Señor consuele si es que hay alguno de nosotros que ha perdido un ser querido. Que el Señor sea recordándote por el Espíritu Santo que la muerte no tiene la última palabra. Gracias, Señor. Que el Señor levantará un día, no como a Lázaro, que se levantó aquel día y que volvió a morir después, sino como Jesús resucitó entre los muertos. Un día Él llamará a cada persona que haya muerto con fe en Él para levantarse en un cuerpo glorificado y nunca más probar la muerte. Y esa es la esperanza que tenemos. Así es que ánimo, fortaleza, paz. Oramos que traigas todas esas dudas y enojos si es que estás pasando un momento de duelo. Allí está Jesús. Amén. Para confortarte, consolarte y recordarte que Él te ama. Y que aunque tienes que pasar momentos difíciles así, eso no le quita ni una onza al amor tan grande que Él tiene por ti. Y por ese amor venció a la muerte y nos garantiza que un día viviremos con Él eternamente. Así es que paz en el nombre del Señor. Un abrazo a todos y gracias por estar con nosotros, mi amor, gracias. Nos vemos la próxima. Un abrazo a todos.